Buenos días, jóvenes, espero se encuentren bien. Pues seguimos aquí con nuestras clases de circuitos eléctricos, ¿verdad? Y en esta ocasión vamos a ver la conexión delta-delta balanceada. Ya vimos la conexión estrella-delta, ya vimos la conexión estrella-estrella. Ahora vamos a ver la conexión delta-delta balanceada. Y dice, un sistema delta-delta balanceado es aquel en el que tanto la fuente balanceada como la carga balanceada están conectadas en delta. Entonces, la fuente y la carga están conectadas en delta, así como muestra la figura. Aquí está la fuente, aquí está la carga. Y las dos están conectadas en delta, ¿verdad? Y bueno, para este tenemos las tensiones de fase. Las tensiones de fase, pues es el voltaje AB y es la magnitud con un ángulo de 0 grados, y está la magnitud, el voltaje de fase para las fases BC y para las fases CA. Aquí se supone una secuencia positiva, o sea, un ABC, y aquí están los voltajes de pico, las magnitudes, y entonces AB, y está BC menos 120 grados y BCA más 120 grados. Entonces ahí está determinada la secuencia positiva, ¿verdad? Y aquí nos dice que las tensiones de línea son iguales a las tensiones de fase. Entonces, para tener que en este caso las tensiones de línea son iguales a las tensiones de fase. Y los voltajes a través de las impedancias. Entonces aquí tenemos nuestras tres impedancias, la impedancia en cada una de las fases. Entonces aquí para esta pues tenemos que el voltaje es el voltaje entre la fase A y B. Para esta tenemos que es entre B y C, y para esta de acá tenemos que es entre C y A, ¿verdad? Y aquí, como vemos, los voltajes AB, o sea, de esta fuente de AB, es igual al voltaje en la impedancia AB, esta de aquí. Y pues es obvio, ¿verdad? Porque es una conexión en paralelo. Entonces, si están en paralelo, pues el voltaje es lo mismo. Y aquí es lo mismo para el voltaje BC y para el voltaje CA, ¿verdad? A través de las impedancias. Están conectadas directamente en paralelo con las fuentes de voltaje. Tenemos aquí las corrientes de fase. Tenemos la corriente IAB, la corriente IBC y la corriente ICA. Entonces estas corrientes de fase pues son estas de aquí. Está la corriente IAB, la corriente IBC y la corriente ICA, ¿verdad? Y bueno, para obtener estas corrientes, pues por medio de la ley de Ohm, le aplicamos directamente la ley de Ohm, y es el voltaje entre las terminales AB, ¿verdad? Sobre la impedancia, y está directamente, ¿verdad? O sea, no hay muchas cosas que hacerle, esto lo podemos obtener directamente. Y aquí, como este VAB es igual a voltaje VAB de la fuente, pues puede ser sobre el de la fuente. Entonces es directito, ahí no batallamos, ¿verdad? Tenemos también las corrientes de línea. Las corrientes de línea, ¿verdad? Dice, aplicando la ley de corrientes en los nodos A, B y C. Entonces nosotros tenemos que aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff aquí en estos puntos, los puntos A, B y C, ¿verdad? Y aquí tenemos la primera que dice la corriente IA es igual a IAB menos ICA. Entonces, si nosotros hacemos la suma de las corrientes, pues está sencillo, ¿verdad? Vamos a tener la corriente en A, que está entrando al nodo, la corriente ICA, que está entrando al nodo, más ICA, que está entrando al nodo, menos la corriente IAB, que está saliendo del nodo, menos la corriente AB. Y todo esto pues nos da igual a 0, ¿verdad? Entonces aquí, al resolver para la corriente en A, en la línea A, pues vamos a tener que nos queda así, estas dos, este está sumando, pasa restando, este está restando, pasa sumando. Entonces vamos a tener que es la corriente AB menos la corriente
ICA, ¿verdad? Que viene siendo esta que tenemos aquí. Entonces, pues aplicamos igual la ley de corrientes de Kirchhoff en cada uno de los nodos para obtener las corrientes de línea. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Cada corriente de línea se atrasa de la correspondiente corriente de fase en 30 grados. Esto, bueno, ya lo vimos en clases anteriores, como al realizar la suma de esta con esta, vamos a obtener que queda una diferencia de 30 grados, ¿verdad? Y la magnitud IL de la corriente de línea es raíz de 3 veces la magnitud de la corriente de fase. Entonces aquí la tenemos y esta reglita pues se sigue manteniendo tanto para las corrientes como para los voltajes. También habíamos visto eso, ¿verdad? Y bueno, eso es todo en la parte de la conexión de delta-delta balanceada. Y como pueden ver, pues es muy sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo y solamente hay que seguir recordándonos estas relaciones de los voltajes y las corrientes. Ya lo demás va a ser para pues análisis de circuitos, ¿verdad? Ok, bueno, les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho.